Aleluya, cuántos están contentos y alegres. Aleluya, hay una presencia gloriosa de Dios en este lugar, hermano. Quisiéramos seguirle adorando, porque para eso dice la Biblia que fuimos hechos para adorar a Dios. Aleluya. Vamos entonces a continuar, hermano, con la palabra del Señor. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de San Lucas, el Evangelio de Lucas. San Lucas capítulo 22. Capítulo 22, libro de San Lucas. Gloria sea a Jesús. También, hermanos, tenemos peticiones de oración. Vamos a orar ahorita y vamos a orar al final también por estas peticiones una vez más. Hay una petición, hermanos, mañana va a haber una cirugía de la columna vertebral y esperamos, hermano, que en el Señor ya desde este momento está obrando, está trabajando en ese. Gloria a Dios, te alabamos, Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Gloria a Dios. Libro de San Lucas, capítulo 22. Pero antes vamos a orar, hermanos, por esas peticiones. Y también, hermanos, hay unas personas conocidas, cercanas de nosotros, hijo de nosotros, de miembro de aquí también, que están enfermos allá en Texas, Houston, Texas. Y usted sabe que si nos unimos en oración, la oración tiene poder. Así es de que, pues yo creo que como yo mencioné, y verdad, cuando un familiar de uno, o un pariente, o un conocido, un amigo de uno está luchando, hermanos, con esa enfermedad, hay unos que pues no les afecta mucho, porque su sistema inmunológico tal vez está fuerte, pero hay otros que sí. O sea que hay otros que ni siquiera la libran esa enfermedad. Pero nosotros sabemos, hermanos, que tenemos un Dios todopoderoso y nos apegamos a Él y nos agarramos de su mano. Nosotros sabemos también, hermanos, que nuestro Dios es grande y poderoso. Así que vamos a orar por la cirugía de mañana y también, hermano, por esas vidas que están hospitalizadas, pero que la mano de Dios estará ahí. Así que cerramos nuestros ojos y nos unimos como iglesia a orar. Amantísimo Padre, que estás en el reino de los cielos, Señor. Padre glorioso, traemos ante su presencia, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Padre. Señor, esta cirugía, Dios, que se va a llevar a cabo mañana, Señor. Desde ahora, Padre, desde ahora, Señor, ponga su mano gloriosa, que usted dirija a esos médicos, Señor, esos cirujanos, Dios, que no sean las manos, Dios eterno, de los médicos, sino que sea su mano, Dios eterno, obrando en esa columna, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, que mi hermano salga en victoria, Dios, que esa cirugía, Señor, sea guiada, Señor, por el santo poder de su Espíritu, Dios eterno. Desde ahora, Señor, proclamamos victoria, Padre. Proclamamos, Dios eterno, que esa va a ser, Señor, una victoria grande, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Esa cirugía, Dios, la ponemos en sus manos, Señor, que mi hermano, Dios eterno, logre, Señor amado, la victoria en Cristo Jesús. Así, Señor, por esas vidas, Señor, que están hospitalizadas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, rogamos, Dios, que usted ponga su mano bendita, Padre. Dios, que esos hermanos que están, Señor, contagiados, Dios, ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, lo ponemos en sus manos, Señor. Que sea usted obrando, que sea usted, Señor, haciendo la obra, porque nada, Dios eterno, viene, Señor. Todo es permisivo, Señor, de usted, Padre. Si usted lo ha permitido, Señor, usted lo sacará en victoria
en el nombre poderoso de Jesús. Así, Señor, los que están hospitalizados, Señor, que no los conocemos, Padre, pero usted los conoce, los ponemos en sus manos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. En el nombre de Cristo ponemos su iglesia, su pueblo, Dios, en sus santas manos, los que están conectados con nosotros, Padre, a través de las redes sociales, Dios. Le rogamos, Señor, que usted envíe bendición a sus hogares, a sus casas, a su familia, que usted envíe sanidad, Señor, de lo alto, Padre, esa ansiedad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Así, Señor amado, traiga su buena palabra, Señor, a nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, lo rogamos y te damos gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, San Lucas capítulo 22, versículo 54, dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, le dijo, o se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Gloria a Dios, puede sentarse. Aleluya. Una vez más, bienvenidos los que están conectados con nosotros en las redes sociales. Hermanos, hoy el tema de esta tarde es el temor. El temor. Hermano, nosotros sabemos, y usted sabe perfectamente, que todos los seres humanos tenemos temor o tenemos miedo. Hay momentos, hermano, que uno puede decir, yo soy valiente, yo soy valienta, yo enfrento todo lo que venga. Pero muchas veces, hermano, nuestra condición o nuestros nervios o de alguna manera algo nos traiciona. Y toda aquella valentía, toda aquella fuerza o aquella valentía que nosotros pensábamos que teníamos, hay un momento, hermanos, que flaqueamos. No dice amén a eso. Todos ustedes son poderosos hombres, y, ¿verdad? Como Superman o el hombre araña que no le tiene miedo a nada. No, hermano. Nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Finitos, que hay cosas que le tememos, tenemos miedo. Yo no sé a qué usted le puede tener miedo o aterrorizarse. Pero hay veces, hermano, que hasta los insectos, hay personas que hasta los insectos le tienen miedo. Pero es algo normal, hermanos. Es algo que cada uno de nosotros, tal vez podremos tener, ¿verdad? Mucho valor, tal vez no tener miedo. Pero llega un momento, hermanos, que nosotros podemos llegar a ese momento en que podemos flaquear y llegar el temor a nosotros. Creo, hermanos, que yo he escuchado ciertas meditaciones o ciertos mensajes o sermones referente a esta porción, la negación de Pedro.
Muchas veces, hermano, nosotros tildamos a Pedro y qué cobarde es Pedro, ¿verdad? Muchas veces nosotros, hermano, señalamos a Pedro, pero nunca nos damos cuenta de que nosotros somos igual, así dice la Biblia. Los profetas eran hombres como nosotros. Los hombres de Dios fueron hombres como nosotros, tuvieron temores. Si usted se da cuenta, lee la Biblia, los temores, Jeremías, Isaías, todos esos hombres tuvieron miedo, tuvieron temor, porque enfrentaron situaciones terribles. Pero la única forma en que usted y yo, o que nosotros podemos, ¿verdad?, tener un poco de valor, armarnos de valor, es una de las cosas. Y esta es la palabra bien importante que usted y que también yo debemos de hacer. Nunca debemos de confiar en nuestra fuerza, en nuestro valor. Nosotros como cristianos debemos de depender del Señor. Nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a depender del Señor, porque el Señor es el único que nos va a fortalecer. Yo le digo, hermanos, aquí en Estados Unidos, en la Unión Americana, nosotros los cristianos, hermanos, señalamos y hablamos y decimos: qué cobarde ser hermano, qué cobarde ser hermana, que allá le falló. Mire, si nosotros viviéramos en el Medio Oriente o en la China, donde por ser cristiano lo van a matar, ahí yo le aseguro, ahí para ser un cristiano definido, para ser un cristiano poderoso, debemos de aprender a depender del Señor. Cuando nosotros aprendemos a depender del Señor, hermano, entonces allí ya está, ya lo hicimos. Porque la palabra de Dios nuestra palabra debe de ser confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que el que confía en Dios, Dios no lo avergüenza. Recordemos, hermano, que hasta Jesús Dios, no tuvo miedo. Jesús no tenía temor, porque Dios, pero también Él aprendió a confiar en el Padre. Jesús dependía completamente del Padre. Decía: el Padre está conmigo, el Padre no me ha dejado solo, Él está conmigo. Es más, en el momento de que Jesús, antes de que fue arrestado por los sacerdotes y los escribas, y que fue un montón de gente, Jesús le oró al Padre en Getsemaní diciéndole: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, que no sea yo, sino tú, Señor. Jesús aprendió a depender del Padre, y por eso es que la Biblia dice que Jesús todo el tiempo confió en su Padre. Ahora bien, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a depender del Señor. Todo antes sea la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos de tenerle temor a la muerte, ¿sí o no? ¿O a poco usted dice: no le tengo temor a la muerte? No me sea mentiroso. Nosotros, hermanos, somos temerosos de la muerte. Nosotros sabemos, hermanos, que esta vida es bonita, estar en esta tierra es bonita, pero si Dios decidiera llevarnos o llevar a un ser querido de nosotros, si es la voluntad de Dios, nosotros tenemos que aceptarlo. Porque dice la Biblia que ni siquiera una hoja se cae de un árbol si no es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, ni una hoja se cae de un árbol. Así que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Lo que Dios diga, eso es. Lo que Dios haga, está bien. Lo que debemos de hacer nosotros es aprender a depender de Él. Si, como vuelvo y le digo, si Dios determina, por ejemplo, ¿verdad?, determina llevarse a mi mamá, pues mi mamá ya está con el Señor. Pero si ella estuviera con vida y mi mamá, Dios se la lleva, yo tengo que aprender a depender de Él y decir: Señor, es tu voluntad. Ahora, ayúdame a mí, Señor, a aprender a depender de ti. Que eso no me afecte en mi vida, que voy a llevar hacia adelante. Porque recordemos
que nuestra vida se proyecta hacia adelante en buscar a Dios. Nuestra vida se proyecta hacia adelante en seguir a servir a Dios, seguir honrando a Dios mientras estamos en esta tierra. Pero Dios no quiere que nosotros estemos ahí todos apagados, todos abrumados, hermano, porque esa no es la voluntad de Dios. Estamos en contra de la voluntad de Dios. La Biblia dice que nosotros como cristianos debemos estar siempre gozosos, gozosos, gozosos. Cristo está en nuestro camino y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero debemos de aprender a vivir, no a depender de nosotros. Ahora bien, vamos a ir a la vida de Pedro. Pedro era un hombre, hermano, de mucho coraje. Era un hombre de mucho valor. Era un hombre entregado a Dios. Pedro amaba a Jesús. Amaba a Jesús. De hecho, Pedro le promete a Jesús ir con él hasta la muerte. ¿O sí? ¿No dice eso la Biblia? Pedro promete ir con el Señor a la muerte. Pedro tuvo el valor, cuando Cristo iba caminando en el mar, Pedro tuvo el valor de bajarse de la barca, confió en el Señor, se paró y dice la Biblia que caminó en el agua. Pero como ser humano, también, hermano, llegó el temor. Y cuando el temor llegó, comenzó a hundirse. Pero Dios lo permitió, el Señor lo permitió para que Pedro comenzara a confiar en Él. El Señor lo hizo caminar en el agua, pero dudó. Es lo que le dije hace un momento. La voluntad de Dios no la podemos cuestionar. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y si Dios, hermano, dice esto se va a hacer, esto es en tu vida, eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, vamos a entender que todas las cosas sea la gloria para Dios. Pedro, hermanos, amaba mucho al Señor. Y tal vez nosotros criticamos a Pedro y tal vez nosotros somos igual o peores. Porque tal vez negar a Dios, tal vez usted y yo no hemos negado a Dios, como Pedro no le conozco, pero con nuestras intenciones, con nuestras actitudes, con nuestros hechos negamos a Dios. Dios dice esto te doy. No, yo no quiero eso, yo quiero esto. Esto es tuyo. No, eso no me gusta, esto me gusta a mí. O sea, nosotros le llevamos la contraria a Dios. Negar a Dios, hermanos, no es solamente decirle no le conozco, sino llevar la contraria. Contradecir o cuestionar al Señor, decirle por qué esto, por qué lo otro. ¿Qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Usted tiene que aprender a bendecir el nombre de Dios. Usted tiene que aprender a depender de Dios. Usted tiene que aprender a vivir de la mano de Dios. A Job le quitó los 7 hijos. Bueno, no fue Dios, pero Dios lo permitió. Porque todo es permisivo, hermano. Ya le dije, la Biblia dice que nada, ni una hoja del árbol cae si no es la voluntad de Dios. Todo es permitido por Dios, pero Dios tiene un propósito. Y como nuestros caminos no son los caminos de Dios, entonces nosotros no los entendemos. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y nosotros no los entendemos. Cuando nosotros, hermano, empezamos a depender de Dios, vamos a comenzar a entender lo que Dios hace. Es la única forma de aprender a depender de Dios. Pedro amaba a Jesús. 3 años y medio, Pedro fue cristiano o estuvo con el Señor 3 años y medio. Hay muchos entre nosotros que tenemos 20, 15 años de conocer al Señor y aún todavía negamos al Señor. Pedro vamos a hablar así, hablando de tiempo, Pedro era un bebito en el Evangelio. Usted y yo ya no somos un bebito, somos ya más adultos que Pedro. Pero es que, hermanos, la capacidad del hombre o de los seres humanos, la fuerza del hombre no puede trabajar en la obra de Dios. Tiene que ser Dios
por nosotros, no nosotros para Dios. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro. El Señor sabía bien que Pedro le amaba, pero Pedro quería él ayudar a Dios. Y no es así. Es Dios que nos ayuda a nosotros. Es más, el Señor le dijo a Pedro antes le dijo: todos ustedes, dijo, se van a ¿qué dice? A escandalizar de mí. No, dijo Pedro, aunque estos se escandalicen de ti, yo no. O sea, Pedro estaba muy humanizado. Él había humanizado mucho el poder de Dios. El poder de Dios es más grande que el del hombre. Pedro lo hacía no porque no amara al Señor, no porque no estuviera dispuesto a hacer lo que el Señor le decía, sino porque él pensaba más en su capacidad. Por eso es que muchas veces a nosotros nos cuesta entender la voluntad de Dios, porque nosotros queremos humanizamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nosotros la tenemos que hacer espiritual. Dios, hermano, es ese espíritu, y Él quiere, dice la Biblia, que nosotros le amemos y le adoremos y estemos en Él confiando en espíritu y en verdad. La Biblia dice que Pedro le dijo: Señor, que no acontezca eso, le dijo. Apártate, le dijo el Señor, Satanás, de mí. Porque cuando dijo el Señor, ¿verdad?, les anunció: yo voy a ser crucificado, me van a escarnecer y va a hacer todo eso. Pedro le dice: Señor, eso no acontezca a ti. No es que no lo amaba, sino que Pedro quería ayudar al Señor. Y el Señor lo permitió y le dijo: Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos. Pero una cosa, no dice yo le dije que no. Pedro dice: Satanás te ha pedido para zarandearle. Y la Biblia no dice: pero yo le dije que no. No, la Biblia dice: pero yo he rogado al Padre para que tu fe no desvaye. Yo he rogado al Padre para que en la debilidad, en todo, el Padre te fortalezca tu fe. Porque eso es, hermano. El Señor intercede por nosotros. El Señor está siempre intercediendo por nosotros. Pero lo que el Señor espera es que nosotros aprendamos a depender de Él. Y como Pedro, pues en su humanidad y en su valor y en su valentía, él quiso ayudar al Señor. Pero no es que fuera cobarde, no es que también no amaba al Señor, sino que confió en sus fuerzas, confió en su humanidad. Y por eso dice que cuando lo prendieron, Pedro iba de lejos, porque Pedro iba, según, resguardando al Señor. Pero ya el Señor le había profetizado desde antes que lo iba a negar. Y esa negación iba a transformar el corazón de Pedro. Porque hay pruebas, hermano, hay pruebas que a nosotros nos vienen, y hay pruebas fuertes. Hay pruebas difíciles. Pero no es que Dios sea malo, porque todo es permisivo. Dios lo permite para ver si nosotros cuánto le amamos, cuánto confiamos en Él, cuánto estamos dispuestos a entregar para Él todo. Se imagina a Abraham. Imagínese a Abraham. Tenía Isaac aproximadamente 14 años, o por ahí 13 años. El único hijo. Ya Abraham ya tenía como 100 y cola ya, ¿verdad? 113 años ya. Y le dice el Señor: dame a Isaac. Y nada que me lo vas a dar en sacrificio. Llévalo y sacrifícalo. Hace un altar. Ponle la leña, amárralo y degóyalo para mí. Dámelo. ¿Usted cree que a Abraham no se le partía el alma? El único hijo que tengo, lo único que Dios me dio, lo que yo tengo, y cómo el Señor me lo pide para que yo lo sacrifique. ¿Usted piensa que Dios, que Abraham no le partía el alma? Pero él dijo: Dios me lo dio. Si Él me lo pide, razón tiene. Así es que voy a obedecer a Dios.
voy a obedecer a Dios. Y agarra, mire, el burrito, le puso la carga y leña y ahí va, mire, a la explanada, allá a degollarlo. Hizo todo, puso la leña y según la Biblia le dice que le decía a Isaac: papi, ¿dónde está la víctima? Dios proveerá. Dios proveerá. Esa era la respuesta. No sé con qué voz le decía. Tal vez ya, Dios proveerá, mi hijo, Dios proveerá. Y llegó hasta el lugar. Cuando ya lo tenía bien amarradito y cuando le iba a meter a cortarle el cuello, iba. Cuando le dice el Señor: detén tu mano. Detén tu mano. No le hagas daño a tu hijo. Pero ve la obediencia de ese hombre. Ve la dependencia de un hombre de Dios. Cuando usted y yo empezamos a depender de Dios, hermano, todo va a ser posible por causa del Evangelio, por causa de la voluntad de Dios. Hay un video, hermanos, de 7 cristianos allá en el Medio Oriente que desgollaron. Ahí está en YouTube. Un niño de 7 años estaba viendo en el momento que su papá iba a ser decapitado, lo iban a degollar. Y él estaba alabando a Dios y alabando la valentía de su padre. Y dijo: no hay otro hombre más valiente. Yo estoy orgulloso de mi padre, dijo. Orgulloso de mi padre. ¿Y por qué le dijeron los del? Porque no negó a Dios. Tuvo el valor, dice, mi padre, de no negar a Dios. Y asimismo dice: yo no negaré a mi Dios, porque el Señor Jesús es más poderoso. Mi padre dijo: ya está en los cielos. Y yo tengo que seguir perseverando para llegar donde está mi padre. Palabras que dijo David. Cuando el niño estaba aquí, dijo: yo le oraba a Dios, dijo, para que me lo sanara. Pero ahora que Dios se lo llevó, dijo, ahora tengo que seguir y yo perseverando para llegar donde Él está. Así es, hermano, la voluntad de Dios es tan grande y tan poderosa. Pero nosotros debemos de apartarnos, la humanidad a un ladito y Dios adelante de nosotros. Todo sea para la gloria de Dios, dice la Biblia. Así fue Pedro. Pedro, hermanos, iba de lejitos, llevaba temor. Por eso le puse el tema, el temor. Iba de lejitos ahí, a ver, mientras que su maestro estaba siendo cuestionado. Porque ahí hay dos cosas. Jesús estaba siendo cuestionado allá. ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres el Mesías? Y Jesús dice: si yo lo digo, no me lo van a creer. Y si les pregunto si me van a soltar, tampoco me van a soltar. Pero una cosa, dice la Biblia, una cosa, pero desde ahora verás al Hijo del Hombre, dice, a la diestra de Dios. Para que no diga que estoy mintiendo, váyanse al versículo 67, allí mismo donde estamos. Nos quedamos en el 62, leamos el 66. Dice: cuando era de día, se juntaron todos los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le dijeron y trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os dijere, no me van a creer. Y si os pregunto, y también si les pregunto, no me van a soltar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me preguntan? Pero una cosa les digo, le dijo. Pero algo les digo, que desde ahora, desde este día, el Hijo de Dios estará sentado a la diestra del Padre. Así es que les queda bien clarito, Jesús no negó, porque Él es Dios, hermano. Él todo lo puede. Él todo lo puede. Por eso es que nosotros debemos de confiar en Dios, porque Él todo lo puede. Él es todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer a favor de sus hijos. Pero siempre y cuando sea primeramente la voluntad de Él y no la voluntad de nosotros.
Pedro, hermanos, amaba mucho al Señor. Pero en su humanidad, como vuelvo y le digo, confió mucho en Él. Y Dios, el Señor lo permite para que Él aprendiera a no depender de Él, sino del Señor. Entonces, mientras que el Señor estaba siendo cuestionado, preguntándole, a Pedro le dice una criada, una mujer, ¿verdad? Le dice, pero, dice el versículo 6, pero una criada, 56, perdón, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también estaba con él. Entonces, como Pedro era un humano, un hombre como usted y yo, Pedro dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Pero usted cree que Pedro, su boca estaba hablando, el temor de ser llevado a la muerte. Jesucristo le había dicho que él iba a ser crucificado. Entonces Pedro tenía temor de decir, si digo que lo conozco, me van a llevar allá y me van a... En ese momento, hermano, se apoderó de él el temor, pero era un temor permisivo por Dios. Porque Jesús le pudo dar el valor y decir no y no y no, como el hermanito que degollaron allá en el Medio Oriente. Pero todavía Pedro, recuerde que todavía Pedro no había recibido el Espíritu Santo, todavía Pedro no había sido ya había sido delegado. Cuando lo confiesa, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, en la confesión de Pedro, después de la transfiguración, y Jesús le dice, tú también eres Pedro, sobre ti edificaré la iglesia. Son otras palabras, tú vas a ser el precursor, tú vas a ser, cuando ya te llegue tu momento, tú vas a ser el que vas a sacar la cara por mi iglesia. Pero mientras tanto, te voy a hacer que pases por un momentito algo difícil, para que entiendas que no debe de depender de tu capacidad, de tu fuerza, de tu economía, de lo que tú tengas, sino que tiene que comenzar a depender de Dios. No importa lo que sea, no importa lo que tengas. La Biblia dice, no te apoyes en tu prudencia, apóyate en Dios. La Biblia dice, no te apoyes en las riquezas que son inciertas, pero apóyate en Jehová tu Dios. Ahí está el poder, ahí está la gloria, ahí está todo en Jesús. Entonces Pedro dijo, no lo conozco. Y Jesús sí dijo, yo soy, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dice, hombre, no lo soy. Pero yo le aseguro que Pedro estaba diciendo esas palabras y su corazón le dolía y adentro, ¿qué estoy haciendo? Ay, estoy negando a mi Señor, pero tengo miedo que me lleven a la muerte. ¿Se imagina usted en un momento de eso, verdad? Por eso, hermano, se lo digo, es uno de los temores que hay en mí. Le digo, Señor, ayúdame, Señor, que en un momento difícil, en un momento que no haya otra salida, que yo no te vaya a negar, Señor. Porque lo podemos hacer, hermano. Nuestro ser humano nos puede traicionar. A veces nomás la cobardía nos puede llegar a decir, no conozco a Jesús. Porque yo creo que usted ha sido confrontado en el trabajo, en algún lugar. Usted, de alguna manera hemos sido confrontados, pero como no hemos visto espada, no hemos visto pistola, no hemos visto una gran daga, ¿verdad?, que está a la par de nosotros, ¿verdad? A veces con la boca decimos no, pero con nuestros hechos lo negamos. Que es igual, que es igual. Decimos no, yo soy de los meros cristianos, pero a veces dice con los hechos lo podemos negar. Pero Pedro dice que como una hora después, dice el versículo 59, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y mire la respuesta. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices.
Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. La Biblia dice, ni una jota, ni una coma, ni un punto dejará de cumplirse de la palabra de Dios. Nada. Jesús ya le había dicho, tú me vas a negar, y 3 veces me vas a negar. El Señor ya sabía, pero no fue porque el Señor era malo, lo permitió para que Pedro, como yo le digo, aprendiera a depender de Dios, no de él. Pero mire lo que acontece. Dice que cuando él todavía estaba hablando, el gallo cantó 3 veces, pero el versículo que a mí me toca, el versículo que a mí me mueve el corazón, es el 62, que dice que cuando Pedro negó 3 veces al Señor, dice que se dio cuenta y dijo, ¿qué hice? ¿Qué es lo que he hecho? Pero ya el Señor ya se lo había dicho. Y dice, y Pedro salió fuera y lloró, dice la Biblia, amargamente. Ese versículo, hermano, sí me toca, porque hay muchos que niegan a Dios, pisotean el nombre de Jesucristo y les da lo mismo. Ya no sienten nada. Sus conciencias se caracterizaron que ya no sienten nada. Van contra la voluntad de Dios y no les importa. Pisotean el nombre de Jesús y como si nada. Pero Pedro, dice la Biblia, que lloró amargamente por haber negado a su rey, a su gran Dios. Yo tanto que lo amaba, dice la Biblia. Y él lloró y dijo, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Negué a Dios. Pero como vuelvo y le digo, muchos de nosotros hemos negado a Jesús. Y tal vez ni siquiera nunca le hemos pedido perdón. Señor, perdóname. Este hombre lloró amargamente, dice, porque negó a su maestro. Lo negó y dijo, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Pero como vuelvo y le digo, con lo cual voy a terminar. El Señor lo permitió. El Señor lo permitió para que no aprendiera a depender de Él, ni de los hombres, ni de los amigos, de nadie. Usted y yo tenemos que aprender a vivir de Dios, a depender de Dios. Que todo lo que Dios haga sea bendito, sea la voluntad de Dios. Lo que Dios hace, Dios nunca hace nada que no sea su voluntad. Dios nunca va a hacer nada. Así es de que si nosotros, ¿verdad? Por alguna razón Dios nos permite que tengamos una lucha, una prueba, perdemos algo material o algo que nosotros más amamos. Digamos como dijo Job, Dios lo dio, Dios lo quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Y sigamos adelante, glorificando el nombre de Dios. Porque todavía nos resta un tiempito más. Todavía nos resta un tiempito más de vida. Y en ese tiempo más de vida que nos falta, aprendamos a depender de Dios. Echemos toda la ansiedad, echemos toda nuestra angustia, todo nuestro dolor en Dios. Y verás si no vamos a sentir descanso. Verás si no vamos a sentir la gloria de Dios. Verás si no vamos a sentir el apoyo de nuestro Señor, que Él no nos ha abandonado, sino que nosotros hemos dejado de aprender a confiar en Él. Pero ahora solo le quiero decir, el postrer Pedro, después de haber negado al Señor, el postrer Pedro, cuando le dice la Biblia, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el postrer Pedro se levanta y dice, oh, todos ustedes, nosotros no estamos borrachos, estos están llenos del poder de Dios. Esto que ustedes oyen es el poder del Espíritu Santo, es la gloria de Dios sobre nosotros. El postrer Pedro no le tenía temor a la muerte,
porque aprendió a depender del Señor. Esa experiencia que tuvo Pedro de negarle, él la utilizó para una enseñanza o para una buena experiencia. Así es que si nosotros hemos tenido alguna situación en nuestra vida que tal vez ha sido tan fuerte y dolorosa, aprende a depender de Dios. Y verdad que el postrer cristiano, la postrer cristiana, no va a ser la misma cuando comienza a depender de Dios. También los amigos que están, los hermanos que están allá en las redes sociales, aprendamos a depender de Dios. Echa toda tu dolor, toda tu angustia, échasela al Señor. Dásela. No te la lleves, no la tengas en ti. Sácala del corazón, dásela a Dios. Y dale permiso al Señor en tu corazón. Que aprendas a depender de Él. Y te vas a dar cuenta que tu postrer tiempo, el futuro, vas a ser un hombre, una mujer feliz en la presencia de Dios. Y vas a tener la capacidad para enfrentar tal vez cosas más difíciles. Pero con Cristo todo se puede. Con Cristo todo se puede. Con Cristo todo se puede. Así es que cerremos nuestros ojos y oramos a nuestro Dios, amantísimo Padre, que estás en el reino de los cielos. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, Señor. Hemos, Señor, aprendido, hemos leído, Señor, que el temor es grande, Señor, en nosotros los seres humanos. Pero dice la Biblia, Señor, que el temor tú lo vences. Tú venciste el temor, el miedo, Señor. Y ahora venimos, Señor, a tu presencia, Padre. Aprender a depender, Señor, del Dios vivo, de ti, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, a aprender a depender, Señor, del Dios de los cielos. Señor, que ya no nos apoyemos en nuestra prudencia, en nuestra fuerza, Señor. Que nuestro dolor, Señor amado, por las condiciones que hemos sufrido, Padre, ahora te las damos a ti, Señor. Y que ese dolor, que esa angustia, la conviertas en gozo como en Pedro. Señor, Pedro lloró amargamente, Señor, pero tú le restauraste, tú le diste gozo, tú le diste fuerza, Señor. Así te pido, Señor, por la iglesia, por este pueblo, Señor, por mi hermano que va a ser operado el día de mañana, Señor. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que su alma, su vida, todo su cuerpo, Dios, sea en tus manos, Padre. Lo ponemos en tus manos, Señor. Y que seas tú dándole la fuerza, Dios, que no confíe, Dios, en el hombre ni en su capacidad, Señor, sino que confíe en ti, Señor. Que todo lo que tú haces es perfecto. Así, Señor, te pido por los enfermos que están en los hospitales, Señor. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú extiendas tu mano, que tú sanes, Señor, a esas personas que están contagiadas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Rogamos, Señor amado, que todas aquellas personas, Señor, la familia, Señor, que han sido afectadas, Dios, por esta pandemia, Padre, que tú les des la fuerza, Padre, y que todo temor, toda angustia, Padre, pueda ser quitada en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Dios, te rogamos, te pedimos, los hermanos que están conectados allá en el internet, Padre, en sus hogares, los ponemos en tus manos, Señor. Y que seas tú dándole la fuerza, que seas tú dándole, Señor amado, la capacidad para poder seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesús lo rogamos. Lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Así, Señor, te rogamos por la ofrenda, Padre. Bendice la ofrenda, los diezmos que mis hermanos han traído, Padre. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, multiplica, Dios eterno, al 100 por 1, Padre. Dios, que tú fortalezca la vida de mis hermanos, la fuerza. Que tú mantengas, Señor amado, sus empleos abiertos, Padre. Que la provisión, Padre, de los cielos no falte, Dios. Y ayúdanos, Señor, a seguir enfrentando, Dios, estos días difíciles que vienen. Danos la fuerza, Padre. En el nombre poderoso de Jesús
Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Solo quisiera anunciarles, hermano, que mañana lunes, tendré transmisión desde el hogar, desde mi casa. Estaré transmitiendo un tema mañana día lunes, así que para que usted esté pendiente a las 7, y luego el martes regresamos aquí 7:30 y viernes 7:30. Amén y amén. El pueblo, Señor, decimos amén. Solo espere.